Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba firma acuerdo con Holanda. Próximamente tendremos un workshop para aquellas personas que van a empezar todas las clases para poder ser coach deportivos. En noticias internacionales, más y más muertes deja la guerra entre Israel y Hamas. Robo millonario en Paraguay de por lo menos $4 millones. Win Creek Seaport Casino se encuentra de aniversario y lo estará celebrando. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre empezamos con noticias locales y con una muy importante, con el anuncio que fue dado esta mañana por parte de la primer ministro, la señora Evelyn Weber-Cruz, y el ministro Ursel Arens sobre el acuerdo que firmó Aruba con Holanda del pago de la deuda que se tiene a un interés del 6.9%. Aceptamos el 6.9% en estos momentos para poder rescatar la reputación financiera de nuestro país y también poner a Aruba en ningún riesgo en lo que trata el default. Hoy en la mañana, en una conferencia de prensa de gobierno, la primer ministra, la señora Evelyn Weber-Cruz, junto con el ministro Ursel Arens, estuvieron hablando sobre el acuerdo que el gobierno de Aruba firmó con Holanda el pasado 10 de octubre. Como se ha conocido durante la pandemia, Aruba prestó desde Holanda 916 millones de florines para poder cumplir con diferentes obligaciones con el pueblo. Entre otros, el gobierno introdujo el proyecto de FASE para aquellas personas que perdieron el trabajo. Vinieron con el proyecto de Loan Subsidy para poder ayudar al sector privado a mantener a sus trabajadores en payroll, y así el gobierno introdujo varios proyectos de sostén que seguramente uno de cada dos adultos dependían de esto. La primer ministra remarcó que uno de los motivos que Aruba la recuperación era así de impresionante y también de una forma temprana, según el Fondo Monetario Internacional, fue gracias al hecho de que el gobierno de Aruba tomó decisiones a forma temprana durante la pandemia. Esta deuda era necesaria para poder salvar la vida de las personas y recuperar a nuestro país. Esta deuda venció el pasado lunes 10 de octubre. La primer ministra enfatizó que durante los últimos meses el gobierno de Holanda negoció con este país para llegar a soluciones y pagar esta deuda. Holanda le dio a Aruba dos opciones. La primera opción era el refinanciamiento de esta deuda al interés del mercado, y la segunda opción era que si Aruba quería un interés más bajo, Aruba debería cumplir las condiciones, entre otras, darle a Holanda una ley de reino para entregar a ellos la supervisión financiera de nuestro país, es decir, RAFT. La primer ministra dio a conocer que para trabajar en esta alternativa híbrida tomó tiempo y Aruba recibió también hasta fin del año 2023 para que así Aruba y Holanda puedan llegar a un acuerdo a nivel de gobierno. En estos momentos fijaron la meta del 1 de diciembre para poder llegar también a un acuerdo y mirar si se puede tener un interés más bajo de lo que se tiene en este momento. La ministra de Finanzas, la señora Xiomara Maduro, firmó este acuerdo de pago el pasado lunes. En el acuerdo, Holanda ofrecía a Aruba esta deuda por 20 años a un interés del 6.9%. Cambiando de tema, recientemente el ministro Geoffrey Weber, en conjunto con el ministro Andy Cruz, hicieron el anuncio de un workshop, un taller que vendrá a partir de este 30 de octubre para nuestra isla y para aquellas personas que quieran emprender el negocio deportivo, y cómo esto van a poder recibir diferentes herramientas en este taller y de esta manera entrar e incursionar en este mundo. En una conferencia de prensa, el gobierno de Aruba, el ministro Andy Cruz, conjuntamente con el ministro Geoffrey Weber, lanzaron un proyecto conocido como Sport Entrepreneurship. Este es un taller dedicado a aquellas personas que desean dedicar a su actividad de deporte, pero de una forma comercial. El taller está liderado con una iniciativa estratégica para promover las actividades comerciales en el mundo deportivo, cultivando una cultura en donde el negocio y el deporte se cruzan entre sí.
Es un llamado a los futuros líderes empresariales y también emprendedores. Obtendrán una ventaja en su viaje empresarial con estos talleres de emprendimiento deportivo. ¿Le apasiona el deporte y el emprendimiento? Esta es una oportunidad de aprender, crecer y establecer contactos con expertos de la industria a través de esta serie de 18 talleres que cubren 9 temas esenciales. La fecha de inicio es el 30 de octubre de este año y culmina el 26 de febrero del 2024. Las clases serán los lunes y los miércoles, serán 9 temas y 18 talleres. El horario es de 7 a 9 de la noche y la ubicación es en el edificio de Sun Plaza. Tendrá una tarifa de 175 florines y el idioma será papiamento. Los temas que van a enfocarse es introducción al emprendimiento deportivo, identificación de oportunidades en este emprendimiento, marketing y ventas de emprendimiento deportivo, planificación y gestión financiera para este mundo, cuestión legal y ética de la parte deportiva y el emprendimiento, innovación y tecnología deportiva, liderazgo y team building allí en emprendimiento deportivo, prácticas sostenibles y demás. Para obtener más información y asegurar su cupo, van a poder visitar el enlace que encontrarán en la página de Facebook de IDEA o también podrán comunicarse con la señora Loela Cruz a través de l.cruz@daci.aw. Cambiando de tema, sabemos que en Aruba lastimosamente hay muchos perritos que se encuentran en condición de calle. Pues ante esto, no solamente la plataforma Ley de Control de Cachó, pero también el ministro Ursel Arens han desarrollado herramientas y una de ellas es la página web amitarresponsable.org, en donde podrán conocer no solamente las herramientas, pero cuáles son las leyes que se tienen actualmente para todos aquellos dueños de mascota responsable. ¿Ustedes sabían que todos los días perritos y gaticos los abandonan alrededor de la isla? Pues es una gran problemática y es el motivo por los que ambos, tanto el perro como el gato, son animales domésticos que cuentan al 100% del cuidado de los dueños. Al momento en que un perrito o un gato es abandonado, ellos tienen que sobrevivir y por eso es que en la calle pueden no solamente morir de deshidratación, de hambre, enfermedades o quizá algún automovilista también los atropella. Los perros y los gatos son abandonados sin que ellos estén esterilizados y por eso ellos se reproducen. Abandonar a una mascota indeseada en la calle simplemente no es aceptable y eso es abuso animal. Y es contribuir también a la sobrepoblación de perros y gatos y también a una imagen negativa que no solamente nuestros visitantes ven, pero que también crea la conmoción entre nuestra comunidad. Es por eso que si usted está buscando una mascota, sea un perro o un gato, recuerde que tiene que realizar, no solamente tiene que entender que esto le va a costar dinero, pero también deberá ser un cumplido que usted tiene. Usted deberá hacer un compromiso con esta mascota. Usted podrá darle comida y agua limpia todos los días, podrá tenerlo en un lugar seguro, podrá vacunarlo y llevarlo al veterinario, podrá esterilizarlo y colocarle un microchip. Si estas respuestas es un sí, realmente usted es un dueño de mascota responsable. Si todavía no puede cumplir con esta lista, es mejor que se prepare y que de esta forma espere. La problemática de la sobrepoblación de los perros y los gatos es muy grande y por eso el ministro Ursel Arens, en conjunto con la plataforma Ley de Cachó, también y con diferentes veterinarios, han creado este sitio web www.amitarresponsable.org para así obtener más información. Empezamos nuestra ronda internacional con los continuos bombardeos que se siguen registrando allí en esta guerra que ha empezado desde el pasado sábado 7 de octubre entre Israel y este grupo armado conocido como Hamas. Y es que lastimosamente son más y más las víctimas fatales que se conocen de esta guerra. Pues hasta el momento no solamente son los heridos, sino también los fallecidos, tanto en territorio allí israelí como también en Palestina. Más cohetes impactan los objetivos de Hamas, organización que no ha mermado sus amenazas y que insiste en la evacuación de algunas zonas blanco de sus ataques. Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Israel también reacciona y la nube gris que cubre la franja de Gaza y sus alrededores no se difumina. Según la Cancillería israelí, ya son más de 900 los muertos en Israel y el Departamento de Salud de Gaza estima que de su lado son unos 800. Unos 130 israelíes permanecen aún secuestrados en Gaza y bajo el poder de Hamas,
que amenazó la integridad de estas personas. Anunciamos que por cada ataque sin previo aviso contra nuestro pueblo que se encuentra protegido en sus hogares, lamentablemente tendremos que ejecutar a uno de los enemigos civiles cautivos que tenemos en rehenes y nos veremos obligados a transmitir eso mediante audio y video. Amenaza ante la que el gobierno israelí no tardó en reaccionar, comparando a Hamas con el grupo yihadista Estado Islámico. Niños atados, ejecutados, junto con sus familias. Hombres y mujeres jóvenes baleados por la espalda, ejecutados. Hamas es ISIS. Y lo derrotaremos tal como el mundo ilustrado derrotó a ISIS. Este vil enemigo quiere guerra y la conseguirá. Israelíes se resguardan en refugios, mientras civiles palestinos lo hacen en escuelas construidas por la ONU. Si nos quedamos en nuestras casas, morimos. Si vamos a las calles, morimos. Mi amado hermano huyó de un lugar a otro, que en paz descanse su alma. No me queda gente. Nuevos videos se han dado a conocer tras las incursiones violentas de miembros de Hamas a viviendas de civiles en Israel. Comunidades que cohabitan y que son conocidas como kibutz han sido fuertemente impactadas por esto. Militares siguen en la búsqueda de víctimas en estos sectores. Y es que este conflicto no solamente ha afectado a muchas personas de origen local, pero también muchas personas turistas que se encontraban allí en Tierra Santa visitando este lugar tan especial. Muchos de ellos, por ejemplo, un grupo de colombianos turistas que se encuentran allí varados. Ante esto, también la Embajada de Colombia ha indicado que ya enviaron un avión allí humanitario para poder traerlos una vez más a Colombia. Un grupo de más de 100 personas, entre colombianos, mexicanos y estadounidenses, se encuentran con el sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, varados en Israel, en medio de la guerra desatada en ese país y el grupo Hamas. Los colombianos hemos tenido una buena noticia del gobierno. Estamos en Jerusalén, estamos en un lugar seguro. Los turistas que se encontraban participando de una peregrinación junto con otros colombianos que estaban de visita en Israel serán repatriados en vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea Colombiana en un trabajo articulado con las autoridades de Israel. Para esto ya se está trabajando en la logística y permisos necesarios para el desplazamiento y aterrizaje de la aeronave en Israel. Estamos más dispuestos, entendemos, y vamos a apoyar, ayudar con todos trámites y coordinaciones y logística se necesita por eso. Una incertidumbre que crece cuando las cifras de muertos siguen en aumento. Por esto, los colombianos en Israel hacen un llamado a la paz, temen por su vida y la de sus familias. Nos quedamos en Colombia porque allí muchas familias se encuentran varadas debido al vendaval tan fuerte que los afectó. Fueron un total de 150 familias que en este momento fueron damnificadas por estos fuertes vientos, las fuertes lluvias y lo que ha generado también la ráfaga de viento ha afectado a la comunidad. El aguacero de la tarde del lunes en Charalá no fue normal. Ráfagas de viento, granizo y lluvia intensa se llevaron ventanales, puertas y tejados. El emblemático parque del pueblo colonial perdió parte de sus enormes árboles. Como los techos se levantaban, parecían papel y las ventanas, las puertas, incluso hasta ropa por los cables había. Afectaciones en el Palacio Municipal, afectaciones en la estructura de la Casa de la Cultura, tenemos afectaciones en nuestro hospital de Charalá, el ancianato también, la cubierta fue toda prácticamente destruida. 40 adultos mayores del Centro Geriátrico Fundación de Belén se quedaron sin un hogar por cuenta del vendaval. Y entonces estábamos bregando a cerrar la ventana y el aire ya no nos dejó. Y nos cargamos ahí de todo. Yo me di cuenta cuando levantó el techo así a cámara lenta y lo volteó. El hospital local José Antonio Galán reportó pérdidas por 1.000 millones de pesos y en el momento solo puede prestarse el servicio de urgencias mientras se reubican en la única zona que quedó habitable. Nos vamos ahora a Paraguay, a Ciudad del Este, en donde cámaras de seguridad grabaron el momento exacto de un robo millonario. Estos delincuentes, y con el rostro visible, se llevaron una gran cantidad de artefactos eléctricos y también de tecnología, según la dueña del local, aproximadamente de $4 millones.
En el quinto piso de una galería comercial ubicada sobre la avenida Adrián Jara en pleno microcentro de Ciudad del Este, al menos 4 hombres a cara descubierta perpetraron un millonario asalto, llevándose celulares de alta gama. Hablan de un perjuicio económico de unos $4 millones. Los hombres golpearon al encargado del local para luego llevar la mercadería por el ascensor de cargas. La despachante de la empresa dijo que actualmente un determinado modelo de teléfonos celulares como el oro, por el precio y la utilidad que tiene. El celular ahora es como el oro, iPhone 15, iPhone 14 es como el oro. Me pasó a mí, le pasó a él y mañana le puede pasar a otra. Doctora, no se sabe exactamente cuál es el lote, cuánto compone, digamos, las cajas que fueron sustraídas de ahí. Aproximadamente son como $4 millones. ¿Cuánto? Como $4 millones. La Armada Nacional Colombiana rescató en las últimas horas a cerca de 51 personas, al parecer de origen indocumentado, quienes estaban intentando cruzar desde San Andrés para poder llegar hasta Centroamérica. Diferentes nacionalidades fueron allí halladas y también lo que indicaron es que en este momento los tripulantes se encuentran detenidos. Pasadas las 10 de la noche, guardacostas de la Armada Nacional detectaron la embarcación ilegal. En minutos la interceptaron. Estaba cargada de migrantes, la mayoría sin chalecos salvavidas. De inmediato se inició el traslado a San Andrés. La Armada de Colombia rescató en el mar a 31 migrantes irregulares al sur de la isla de San Andrés, de nacionalidades de Ecuador, Venezuela, Chile y Azerbaiyán, junto con 6 menores de edad a bordo de la embarcación. Las autoridades migratorias notificaron a los padres sobre la gravedad de exponer a sus hijos e iniciaron los trámites de deportación. Mientras el capitán Solano nos mostraba la lancha en la que iban los migrantes, el oficial reveló algo que parece inverosímil. Esta es la tercera vez que el capitán de esa lancha es detenido traficando personas, pero además debía estar privado de la libertad. Los presuntos delincuentes, uno de ellos ha sido detenido en 3 oportunidades por el mismo delito de tráfico de migrantes y gozaba de detención domiciliaria. Es su tercera vez incurriendo en este delito. Y es que cada vez que un migrante se sube a estas lanchas, se juega la vida, empezando porque la nave solo tiene un motor. Observa la hélice en su deficiente estado de conservación y mantenimiento. Adicional, no poseen equipos de navegación, no poseen equipos de comunicaciones, no poseen chalecos salvavidas reglamentarios. Hablemos de noticias un poco más positivas, pues aquellos migrantes que también consiguen oportunidades en diferentes ciudades en los Estados Unidos, como por ejemplo en Nueva York, empiezan de un empleo pequeño, algo grande. Y es esta historia de este joven de origen venezolano que ha ayudado a muchas personas que, por ejemplo, utilizan su bicicleta para hacer las entregas y los pedidos para podérselas arreglar. En esta calle de Manhattan, John estaciona su camioneta cargada de herramientas. Se prepara para reparar motocicletas dañadas, en su mayoría de migrantes recién llegados que intentan ganarse la vida como repartidores de comida. Yo trabajaba esto ya desde Venezuela y lo hacía también en Chile. Y llegué acá a este país, trabajaba primero en un restaurante. Ahí trabajé un tiempo, reuní mi dinero, me compré la camionetita. Él ya tiene 3 meses reuniendo clientela que lo busca porque habla español, mientras espera por una respuesta en su proceso de asilo. John sueña con tener su propio local de mecánica. Con su camioneta ambulante, en un solo día repara entre 5 y 10 motocicletas. Quería rentar un local en la esquina ahí, pero está un poquito caro y estoy juntando el dinero. Ya que lo tenga completo, pero ya creo que es para el año que viene porque me piden el social y el social me llega en enero. La habilidad de John con la mecánica contribuye a suplir una necesidad en la ciudad de Nueva York. Blanca, de origen mexicano, lleva un poco más de tiempo en la ciudad. Soy costurera y tengo otro oficio, tengo varios oficios, entonces es el por qué a los años no me cuesta trabajo y no me sigue costando trabajo conseguir trabajo. Ella es dueña de su propia tintorería en pleno corazón de Manhattan. Más de 120,000 nuevos migrantes han llegado a la ciudad en el último año. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La salud mental forma parte integral y debemos cuidarla y respetarla. Noite mi que queda papel cubo, pero mi me manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid.
cosita, cosita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. CMB is back at it. Mark your calendars for October 14th. It's not just about the food, it's about making a difference. Join us and support a great cause and be part of something amazing. Foodstock by CMB Bank. Your bank, your friend. Cuando los Murrays descubrieron las Zen Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Zen Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispo ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, May. Kita kelar. Bájate un monstruo. Siguro, siguro. Buen día. Buen día. May, huwag ka trabaho akaba. Huwag ka na llega. Di pa minsan llega. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer se conmemora como el día importante de la concientización sobre la salud mental. Como seres humanos tenemos que darle también mucha prioridad a nuestra salud física, pero en ocasiones se nos olvida la salud mental y hoy por hoy también se ha convertido en un tema principal en muchos foros. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La salud mental forma parte de lo que debemos cuidar y a pesar de los adelantos que se han hecho en las investigaciones científicas para atajar otras enfermedades, todavía seguimos viendo los trastornos mentales como algo fuera de la salud física y lo que se pretende con este día es crear conciencia que se debe proteger el derecho a la salud mental. Pero cuando hablamos de la salud mental, eso puede esperar, eso es para después. ¿Por qué? Porque hay un estigma. Pienso que si yo trabajo con mi salud mental, soy una persona débil, soy una persona frágil o no tengo la capacidad de ser como los demás. Por lo tanto, queremos fomentar que la salud mental es tan importante, tanto como cuando tengo un cáncer, tengo una diabetes, tengo algún tipo de enfermedad coronaria, tengo una crisis existencial, pero también digo de cuidar lo que es esta parte mía a nivel emocional que afecta tanto a mi psicología, afecta mi salud física, afecta a mi salud espiritual, afecta a mi salud social de congregarme con otras personas en la comunidad. Y de hecho, cuando hablamos de una buena salud mental, que es lo que estamos tratando de celebrar hoy, cuando perdemos esa salud mental, se nos va hasta la vida porque perdemos hasta el deseo de vivir. Es importante entender que si nuestras emociones están afectadas, no estamos solos. Siempre hay una mano amiga dispuesta a ayudarnos y enfocarse en uno mismo. Una buena salud mental significa mejor salud física. Significa una mejor relación con mi creencia y mi espiritualidad. Significa una mejor convivencia con mis vecinos. Significa una mejor convivencia a nivel de laboral. Significa una mejor relación conmigo mismo. Sin embargo, eso no le damos importancia. Le damos importancia a todo lo demás y a los problemas que tengo por fuera cuando me debo estar enfocando en mi forma de pensar en mí y en mi forma de yo estar tranquilo conmigo y ese punto de paz de yo estar bien y autocuidarme.
Y vean estas impactantes imágenes de una joven que es principiante en el mundo del paracaidismo, pues ella se lanzó al vacío y su paracaídas no le abrió. Afortunadamente allí un experto se encontraba con ella y logró abrirle en el momento exacto su paracaídas. Un dramático rescate se llevó a cabo en Rusia. Una joven que saltó de un avión desde una gran altura no logró abrir el paracaídas. La mujer quedó atrapada en una espiral mortal a más de 200 kilómetros por hora mientras un instructor la perseguía para ayudarla. El hecho ocurrió durante una sesión de entrenamiento en una escuela de paracaidismo. El instructor se percató de que la joven había perdido el control y no podía activar su paracaídas, razón por la que saltó del avión para evitar que la situación se convirtiera en tragedia. En un video difundido en las redes se puede ver cómo allí él logra alcanzar a la mujer tras 2 intentos y la estabiliza en el aire. Luego le abre el paracaídas y la salva la vida. Él, que tiene más de 500 saltos de experiencia, dijo que fue una situación muy peligrosa, pero que pudo reaccionar a tiempo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta mujer que se encontraba en un casino y al parecer estaba en buena racha y no se quiso parar de la mesa, pues allí, según lo que muestran unas imágenes, ella se orinó. En un video que despertó la atención de las plataformas digitales se puede ver a una joven apostadora quien en medio de la intensa actividad del casino se encontraba absorta en su celular mientras participaba de uno de los juegos de azar. Lo sorprendente de esta escena es que ella, en su fervor por las apuestas, optó por no abandonar su lugar para atender necesidades fisiológicas básicas, llegando a extremos insospechados. Y es que la jugadora decidió no hacer pausa para desplazarse al baño y optó por afrontar una incómoda situación dentro del casino. Se orinó encima y justo enfrente de todos y ajena a la mirada atónita de los presentes, mientras una mancha en su vestido le pone en evidencia, además de verse el piso mojado. La escena surrealista generó todo tipo de reacciones en las redes, desde la incredulidad hasta la compasión por la joven, que claramente estaba dispuesta a apostar. Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven, por lo que se mantiene en el anonimato. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix con la aerolínea Wingo. ¿Listo para experimentar un emocionante viaje a Colombia? Wingo le ofrece a los residentes de Aruba rutas directas a Bogotá, Medellín y Cali. Nos vamos a Colombia. Visiten hoy mismo www.wingo.com para reservar sus tickets o también podrán visitar para más información www.airportaruba.com. Nos vamos a disfrutar diferentes ciudades, entre ellas Medellín, Cali o Bogotá, gracias a los vuelos semanales que tiene Wingo. Y los dejo con esta tremenda invitación, pues el próximo 26 de octubre, Wind Creek Casino se encuentra de fiesta porque están celebrando el aniversario de Wind Creek Seaport Casino, así que todos ustedes tienen una invitación. Wind Creek Seaport Casino este año está celebrando su 4º aniversario y para eso tenemos una excelente promoción. Este próximo 26 de octubre todos ustedes tienen una cita acá en Wind Creek Seaport Casino para que puedan ganar premios espectaculares. Tenemos nuestra promoción más grande, que es el aniversario de nuestro casino de Seaport, 4 años con nuestra compañía Wind Creek. Tenemos también una promoción para ese día, es el 26, por cierto. El 26, que cae un martes, vamos a tener una promoción donde tienes que conseguir 75 tier points para poder participar y van a ser entre las 5 hasta las 8 de la noche y en cada hora vamos a llamar 4 felices ganadores para el chance para conseguir un máximo de $500 en efectivo. Y ese va a ser nuestro evento para nuestro aniversario. Otra vez es 4 años con esta feliz compañía y también pasen, disfruten con este día en este casino. Tenemos nuestro aniversario y nuestro evento. Así que pasen para este lado, disfruten y vengan. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.